Ok. Y pues bueno, me interesa un poco Maimónides. O sea, Maimónides es igual uno de estos personajes súper complejos que vive en el siglo XII. eh, y por supuesto depende como de un contexto bien específico y tiene un montón de inquietudes, pero por supuesto me interesa lo que podamos rascar de él acorde al tema del curso, ¿no? Que es la imagen del mundo. Entonces, por eso pensaba yo que esta clase no sería tan complicada. Pero bueno, eh, un poco como recordando lo que hemos visto y apelando a estas como cuasi recuerdos de las clases de secu que hemos tenido, hemos hablado que un poco en la Edad Media, ya para este siglo XII, lo que pasa es que tenemos algo así como tres tipos de filosofía más o menos definidos. Por supuesto, tenemos la filosofía cristiana, tenemos la filosofía musulmana, que no nos hemos metido mucho con ella, y tenemos, por supuesto, la filosofía judía, que, bueno, hemos visto un poquito como de la cábala y misticismo y estas cuestiones, pero también hemos hablado de que a un nivel como sociopolítico, por llamarlo así de alguna manera, geográfico, solamente hay dos polos, ¿no? O sea, tenemos tres grandes eh, pensamientos, por así decirlo, pero geográfica y políticamente solamente tenemos dos polos, que por un lado tenemos a los musulmanes. ¿Se acuerdan que vimos este mapa en donde para el 711 y todavía hasta llegado el siglo que será 15, los musulmanes pues dominaban todo el sur perdón, todo el norte de África y parte del sur de la península ibérica, etcétera, ¿no? Ese sería nuestro primer polo. Y el otro polo, por supuesto, sería el cristianismo. De manera que los judíos pues no tienen como un punto geográfico ahí, que ese por supuesto es como un gran tema y es un gran problema, porque pues los judíos andan vagando por acá, por allá, pero siempre con la promesa de que van a tener una tierra prometida, ¿no? Lo cual es todo lo conflictivo que se quiera y aún ahora sigue causando problemas, ¿no? Después de que en 1948 se creó el Estado de Israel, todos los problemas que hay con Palestina, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un tema muy espinoso, pero también que tiene como muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, el caso es que en ese momento, pues no, o sea, los judíos no estaban como establecidos en algún punto en específico, de manera que no quedaba otra más que o insertarse en uno u otro de estos polos, que normalmente siempre era en el polo islámico. Los judíos eran bien recibidos en este contexto porque pues eran vistos como una religión del libro, ¿no? O sea, los propios musulmanes, que fueron como los últimos en aparecer, pues ven en la Biblia como el texto sagrado, ¿no? Reconocen a Jesucristo con ciertas, ¿cómo decirlo? Con ciertas, ay, se me fue la palabra. Eh, se me fue. O sea, como con pincitas, ¿no? Así como no, reservas, con ciertas reservas, este, pero, o sea, reconocen a Abraham, incluso se hacen su genealogía diciendo que provienen de Ismael, ¿no? O este hijo que Abraham tuvo con su sirvienta, etcétera. Entonces son así como una familia, ¿no? Una familia conflictiva. Pero pues eran relativamente bien recibidos ahí, ¿no? Eh, y un poco lo que pasa con la filosofía judía y en particular con la filosofía de Maimónides, eh, es que trata de conciliar la filosofía griega y en particular la filosofía de Aristóteles, que en este momento, recuerdan, está regresando como Occidente con las escrituras, ¿no? Entonces, el intento de Maimónides se va a dar como por decir, pues la filosofía griega, en particular Aristóteles y la Torá, son compatibles, ¿no? Que es un poco diferente a lo que va a ser Lull un poco después, porque Lull pues más bien lo que vimos la clase pasada es que trataba de convertir a todos al cristianismo, aunque pues sí había como un punto común, ¿no? O sea, como decir, pues todos compartimos estas cosas, y todos podemos llegar como
a la misma conclusión. Evidentemente con Lul esto iba hacia el cristianismo. Evidentemente Maimónides, un pensador judío, pues tendrá sus eh, preferencias por lo que dice la Torá, aunque no necesariamente este carácter evangélico o evangelizador que tiene el cristianismo, porque el judaísmo no se ha caracterizado nunca por ser como una religión que trate de evangelizar a la gente o convertirla, ¿no? Pero entonces eso es como lo importante. Y Maimónides, que les decía que nace, bueno, vive en el siglo XII, nace en 1135, vive en un eh, contexto como bastante cercano al que vivía Lul, ¿no? Lul ha nacido, crecido en Palma de Mallorca, que es esta islita que está como al sur de España, de Cataluña, por supuesto, y Maimónides nació en Córdoba, que Córdoba está igual al sur de la península ibérica. Entonces tenemos como más o menos este contexto, ¿no? Y este contexto de interculturalidad, interreligión, etcétera, que de repente tenía pues, sus momentos buena onda y estaba como muy eh, cordial, pero también tenía como sus momentos intolerantes. Entonces, en algún momento de intolerancia contra los judíos, hay una invasión de los almohades, y lo que pasa con esto es que se expulsa a los judíos de esta ciudad, y pues se tienen que ir como a algún otro lugar, ¿no? Y los que no son expulsados, pues lo que pasa es que tienen que volverse criptojudíos, ¿no? Así como profesar su fe en secreto, que es lo que le pasa a la familia de Maimónides, que Maimónides venía de una familia que tenía 8 generaciones viviendo en la ciudad, que eran unos estudiosos del Talmud, etcétera. Entonces, pues no, decidieron que no se iban a ir, se quedaron ahí más o menos como criptojudíos hasta que Maimónides tenía más o menos 25 años cuando pues, deciden salirse de España, se van a Marruecos y al final acaba en Egipto, ¿no? Entonces es bien interesante porque en este movimiento que se da de Maimónides en el mapa, pues seguimos estando como en este polo musulmán, ¿no? O sea, nunca brincaron como al lado cristiano, por llamarlo de alguna manera, sino que quedó como de este lado musulmán, porque justamente el lado cristiano era un poco más intolerante con los judíos, ¿no? Eran o como relegados a los guetos, o no sé, obligados, bueno, no obligados, sino que se veían ellos obligados a igual profesar como su fe en secreto y decir que eran cristianos, ¿no? Les decían como los marranos, algo así. Y el caso es que, pues ya, en una de esas, pues, ya saben, como en todos los viajes pasan muchas cosas, la familia, se muere el padre, Maimónides tiene que hacerse cargo de la familia y decide volverse médico. Que eso es bien interesante, ¿no? Que al final un médico, como igual lo era Avicena, me parece, tenga toda esta reflexión en torno a la filosofía, es como algo que no se daría hoy, por ejemplo, ¿no? No me imagino al doctor de consultorio del doctor Simi hablándome de filosofía, pero en ese momento sí, ¿no? Entonces, pues ya, Maimónides llegó a ser como muy famoso, llegó incluso a atender al sultán en turno, que era Saladino, y pues ya se murió en 1204, o sea que vivió como en ese siglo XII. Y pues Maimónides tiene así como muchos textos en donde habla o de la escritura o de lógica o de medicina, pero hay en particular tres que son como muy importantes. Hay un comentario a la Misná, que la Misná es también uno de estos comentarios a la Torá, que al final todo remite como a la Torá. Tenemos el Talmud, la Misná, y Maimónides le hace un comentario. Hay otra cosa que se llama Misné Torah, que es algo así como una explicación de la ley. Y hay otra cosa que supongo que es en árabe, se llama Morene Bukim, porque hasta donde recuerdo, la guía de perplejos está escrita en árabe, que justamente es este texto, el Morene Bukim, que se ha traducido a veces como guía de perplejos, que es la traducción correcta, pero también se ha traducido como guía de los descarriados, ¿no? Que es una traducción ahí como extraña. Y ahorita vamos a ver por qué es extraña, ¿no? El libro, como, bueno, es que no sé, creo que solo les puse como algunos fragmentitos, pero el libro en general está dividido en tres libros, así como en tres partes,
tiene 187 artículos y cada uno de estos artículos tiene más o menos como cierta independencia respecto de los otros. De manera que la guía de perplejos es algo así como un libro de consulta, no es un libro que uno se tenga que leer de principio a final para tener como una respuesta, sino que pues uno puede ir directo ahí como al punto que quiere, ¿no? Es un poco como esta cosa de Lul, que uno no necesitaría reconstruir la totalidad del conocimiento, sino siguiendo ciertas reglas y ciertos puntos, pues ir a lo que busca, ¿no? Se parece un poco, pero no es del todo. Y evidentemente trata como temas desde la perspectiva judía, está escrita para aquellos que comparten esta perspectiva judía, pero ciertamente no está escrita como para sabios o como para doctores, etcétera, pero tampoco lo está escrito como para escépticos o gente que no conozca nada, ¿no? Es como para gente que está en el Inter y gente que está en el Inter sobre todo de manera indecisa. Justamente por eso la traducción, ¿no? Hay gente que ante ciertas circunstancias está indecisa, está dudosa, está perpleja, no sabe qué pasa ahí. Y entonces la guía de perplejos justamente es esto, ¿no? Una guía para que en esta duda en la que se encuentra alguien que sí conoce la religión, pero que no sabe bien por dónde va, pueda encontrar como el camino. Y evidentemente, pues, por supuesto, todo esto tiene una eh, visión judía, ¿no? Por eso, pues no está como tampoco dirigida así como a todos. Y hay dos cosas que me interesa destacar de la guía de perplejos, que les digo que no nos vamos a meter así como en súper profundidades. Y me interesan, por supuesto, algunas cositas que dice sobre el mundo, ¿no? O sea, sobre su visión del mundo, porque eso tiene detrás de sí una imagen del mundo. Y me interesa también el método general con el que son discutidas estas cuestiones. ¿Se acuerdan que no me acuerdo si fue la clase, sí, la clase pasada, les estaba contando que había como un método de discusión en las universidades, sobre todo en este periodo escolástico, en donde teníamos la disputatio, ¿no? Donde teníamos como una tesis a la que se le enfrentaba o su opuesto o una tesis que dijera lo contrario, se planteaba una cuestión, una pregunta y a partir de ahí se debatía, ¿no? Entonces, es bien interesante porque a pesar de que Maimónides no está en un contexto universitario, tiene más o menos este mismo como espíritu, ¿no? De discutir como estas cosas. Y les dejé por ahí algunas cositas sobre el tema de la eternidad del mundo, sobre todo, que está en la parte del libro 2, del capítulo 12 al 30. Y un poco lo que hace Maimónides, y esto es lo que va a hacer con muchas de las posturas, es decir, lo primero que tenemos que hacer es ver qué se ha dicho de todo esto, ¿no? Y a propósito de la eternidad del mundo, o del mundo en general, llega a la conclusión de que hay tres posturas básicas, o cuatro, pero la última la va a desechar, ¿no? La primera tendrá que ver, por supuesto, con lo que dice la Torá, en donde se supone que el mundo fue creado a partir de la nada por Dios y Él creó todo, ¿no? Hay una segunda postura, que es la postura platónica, que dice que hay una materia que existía al mismo tiempo que Dios, pero que tiene un rango inferior, ¿no? O sea, Dios sigue siendo Dios. Hay una materia que si bien siempre ha existido es inferior y Dios lo que se encarga es como de ordenarla, darle forma, ¿no? Que es justamente el demiurgo, ordenando el universo. Y hay una tercera, que es la postura aristotélica, que dice que el universo ha existido siempre y que va a existir siempre, ¿no? Que es básicamente lo que hemos visto en estas sesiones, ¿no? Al principio tenemos como el demiurgo no crea la materia, sino la ordena, como en Aristóteles el universo es eterno, porque en este movimiento de lo mismo a lo mismo y de la perfección, etcétera, no podría darse que haya sido creado por alguien. De hecho, Aristóteles dice algo así como no es propio de gente inteligente creer que el mundo fue creado en algún momento. Y Maimónides va a decir exactamente lo contrario, ¿no? Va a decir, no es propio de una persona inteligente creer que el mundo existe así desde siempre y que por pura casualidad eh, existe, ¿no? O sea,
son como posturas muy, muy diferentes. Y ahí ya se nota un poco como este choque, ¿no? Como esta diferencia entre la postura aristotélica y la postura de Maimónides o la postura judía. Evidentemente hay cosas que va a poder rescatar y que va a poder conciliar entre la Torá y Aristóteles, pero también es evidente que hay otras cosas que no va a poder eh, conciliar, ¿no? Entonces, les había dicho que había una cuarta, pero evidentemente la cuarta tiene que ver con los atomistas y Epicuro y etcétera, en donde suponen que básicamente no existe ningún dios y que todo se da por casualidad, ¿no? Y por choque de átomos. Entonces, eh, no sé, o sea, no es que sea como intransigente, pero pues más bien Maimónides desecha eso porque dice, pues eso no tiene sentido, ¿no? Es evidente, porque lo está viendo desde una postura judía basada en la Torah, es evidente que hay un Dios que lo ordena todo, ¿no? O sea, no es tan fácil, pero tiene como su punto. Evidentemente, esta cosa de Demiurgo y que es algo así como un dios que crea y todo es muchísimo más fácil de conciliar con lo que dice el Génesis que lo que dice Aristóteles, de modo que lo que hace Maimónides al final es reducir todas estas posturas a dos. Tenemos por un lado la postura de la Torá, que dice que Dios creó el universo de la nada, y tenemos por el otro lado la postura de Aristóteles, que dice que el universo ha existido siempre y siempre va a existir y no hay como tal un Dios que lo ordena, ¿no? Entonces, esta cosa de no adoptar como o no aceptar como a Dios eh, y rechazar la postura que así lo diga, pues tampoco es como tan cierta, porque Aristóteles no acepta como un Dios y no por eso Maimónides la va a desechar, ¿no? Como los epicuros. Eh, o sea, ahí más bien hay como otras cosas. Y entonces, una vez que tenemos como estas dos elecciones, es algo así, ¿no? Como cuando uno, no sé, va a ver una película o va a comer algo o está eligiendo como a dónde ir a comer, pues a lo mejor uno tiene muchas opciones, ¿no? Así uno se pone a ver Netflix en la noche y seguramente así como yo, ustedes tienen así como 1000 películas ahí apartadas que ver. Y es como abrumador, ¿no? Así como, pues entonces, ¿cuál veo? O sea, es como cuando digo, no tengo qué ropa ponerme, no tengo qué libro leer, no sé qué escuchar, porque en realidad tengo como muchas cosas. Entonces, un poco la postura de Maimónides ante esto sería como ir reduciendo todo y al final nos quedamos como con dos opciones, ¿no? O sea, puedo elegir ver, no sé, Halloween, o puedo elegir ver el juego del calamar, ¿no? Puedo elegir ir a comer hamburguesas, ahora que están de moda en la universidad, o puedo elegir ir a comer, no sé, pizza. De la misma manera, todas estas posturas de la imagen del mundo, perdón, de la eternidad del mundo, pues están por aquí, por acá, pero al final nos quedamos con dos, que son como las dos más representativas o como las dos más fuertes, que al final eso es lo que se va como a enfrentar. Evidentemente el caso de la película o el caso de comer, pues es un ejemplo mundano, pues no pasa nada, ¿no? Al final uno elige una, uno elige otra, o puede elegir las dos y no pasa nada, pero hablar sobre el mundo, sobre el origen del mundo, sobre la eternidad del mundo, es algo muchísimo más complejo, para lo cual dice Maimónides, no nos alcanza el intelecto, ¿no? Son cosas que están más allá de nuestra pobre comprensión, de manera que cuando tenemos estas dos posturas, que el universo fue creado por un Dios o que el universo siempre ha existido, debemos confrontarlas y ver cuál nos genera menos contradicciones, cuál es menos problemática, por así decirlo, ¿no? Si yo quisiera elegir entre ver, no sé, la película de Halloween y el juego del calamar, y son las 3 de la mañana, bueno, no sé a qué hora se duerman ustedes, yo sí me duermo a las 3 de la mañana, pero si a las 3 de la mañana yo digo, voy a ver una película que dura hora y media, o voy a ver una serie con la que a lo mejor me clavo y dura, no sé, 10 horas, pues es menos problemático pues, ver una película, ¿no? Que dura hora y media. Entonces ahí más o menos estaría como el, la opción, ¿no? Evidentemente con esta cuestión de la eh, eternidad del mundo es como un poco más complejo. Y básicamente lo que va a decir Maimónides es, pongamos de lado
momentáneamente nuestras creencias. Evidentemente no lo va a poder hacer del todo. Y contrastemos como estas dos cosas. ¿Qué causa menos problemas o menos contradicciones? Aceptar que un, una voluntad suprema ha ordenado todo y le ha dado movimiento a todo, o creer que todo ha surgido azarosamente, ¿no? Y evidentemente lo que dice Maimónides es que es muchísimo menos problemático aceptar que hay un Dios que le puso movimiento y que ordenó todo, a decir que más bien todo se mueve pues por su propia naturaleza, ¿no? Aceptar que Dios creó el universo, le introdujo movimiento, le orden, belleza, es algo que nos genera a lo mejor menos contradicciones o menos problemas, ¿no? Evidentemente es un poco más complejo porque habría que meterse como en ciertas cosas, pero básicamente eso es como el punto eh, básico de este método que tiene Maimónides. Eh, el problema o lo que quizá nos puede hacer así como ruido es que de repente parece una solución como fácil, ¿no? Porque puede ser como una especie de arma de doble filo y parecer algo así como una reducción muy simplista, ¿no? Porque parece que aceptar la existencia de Dios, pues es más fácil, nos resuelve como las cosas y pues ya nos olvidamos de todo lo demás, pero si lo extrapolamos como algún otro ejemplo mundano, podemos ver que no es tan sencillo, ¿no? Entonces, pensaba, bueno, ahora ya no es tan famoso, pero en este conductor de History Channel, que hasta le hacen memes, que está así como medio calvo y todo lo quiere explicar con aliens, ¿no? Y había memes hace años que decían así como aliens. Entonces, imagínense que, no sé, vamos a hablar sobre la construcción de las pirámides de Egipto o la construcción, no sé, de Chichen Itza. Y como haciendo esta reducción a la Maimónides, pues al final tenemos o que las sociedades antiguas eh, obtuvieron como un desarrollo de la técnica y de la arquitectura, de la ingeniería, etcétera, tan avanzado que les permitió construir las pirámides, o dos, que vinieron unos aliens que les resolvieron la vida y les dijeron cómo. Apelando un poco a lo que dice Maimónides, parece que estamos ante una reducción simplista que nos haría decir, pues por supuesto, si Maimónides dice, pues es más fácil que haya un Dios que ordena todo el universo, pues en el caso de las pirámides podemos decir, pues es más fácil, nos resuelve muchísimas cosas, es muchísimo más cómodo aceptar que vinieron unos aliens y les dijeron a los egipcios, a los mayas, a los teotihuacanos cómo construir sus pirámides, ¿no? Pero hay un punto que hace que esto no sea como tan mundano y como tan eh, como fácil, porque una cosa es que algo nos genere menos problemas o que sea más cómoda, y otra cosa es que genere menos contradicciones, ¿no? O sea, no nos metimos ahorita con estas contradicciones que pueden tener las posturas filosóficas, pero imaginando que aplicamos como este método de Maimónides a las pirámides, pues sí, es muchísimo más cómodo decir que vinieron los aliens, pero seguramente eso nos generaría muchísimos otros problemas que resolver, ¿no? Por supuesto que existen los aliens, ¿no? Lo cual a su vez nos llevaría al problema de que existe una vida extraterrestre, que es posible, que son inteligentes, que son más inteligentes que nosotros y vienen acá. Entonces eso lo hace como muchísimo más complicado, ¿no? De manera que al final es un poco menos contradictorio, eh, pues suponer que las civilizaciones antiguas obtuvieron un desarrollo suficiente de la técnica como para construir las pirámides, ¿no? Entonces, esta cosa que de repente parece medio tramposa por parte de Maimónides, pues puede que no lo sea tanto, ¿no? Solo que hay que meterse un poco más con esto. Hay dos ejemplos o sea, que se me vinieron a la mente cuando estaba preparando esto. Uno es medieval y otro es no tan medieval, aunque sí. El caso de la navaja de Ockham, ¿no? Esta cosa en donde cuando uno trata de explicar algo y aplicando la navaja de Ockham, lo que haría sería suprimir cualquier explicación que resulte innecesaria. ¿Uh?
O sea, como en este término de economía del lenguaje y economía de la argumentación y de la simplificación, supondría que el camino más corto y más eficiente es el mejor, ¿no? Es muchísimo más fácil decir, no sé, que los mesoamericanos obtuvieron una técnica, etcétera, a decir que hubo, o sea, porque eso nos llevaría de este punto a este, a decir que vinieron unos aliens porque eso nos llevaría como a este punto y nos sacaría, nos daría vueltas, así como que diéramos maromas para llegar a este punto, ¿no? Es muchísimo menos contradictorio y menos problemático ir directamente, aplicar la navaja de Occam y cortar todo lo que sea innecesario, que pues darnos como vueltas por todos lados, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor nosotros aplicamos cuando, no sé, escribimos como una tesis, ¿no? Un artículo. Seguramente en un primer momento tenemos miles de cosas en la cabeza y pensamos, ¿no? Como, ¿qué será mejor para escribir la tesis? Pues meterle todo, porque todo suena maravilloso, pero al final podemos darnos cuenta de que eso nos genera más problemas porque hay que explicar esto y hay que tomar en cuenta esto y esto otro, y a lo mejor para el punto que queremos desarrollar es como muchísimo más fácil como ir por otro lado, ¿no? ¿Qué es esto, no? Ir por el camino que nos genere o menos contradicciones o aplicar esta navaja de Occam que volaría las cosas innecesarias, aunque a veces no nos guste como del todo. Y la segunda cosa que pensaba, que esa sí es un poco más problemática, tiene que ver con el genio maligno de Descartes. Porque si se acuerdan, cuando Descartes propone como estas cosas, no empieza a dudar de pues de todo, empieza a dudar de sus sentidos, porque si a lo mejor los sentidos me engañan y todo lo que yo veo del universo, pues no es como realmente es, porque, no sé, estoy muy lejos, no se oye bien, tengo alguna enfermedad en las manos que no me permite tocar, algo pasa con los sentidos. Pero más allá de eso, empieza a dudar, dice, ¿qué tal si los sentidos, pues sí, me pueden engañar? Pero a lo mejor me engaña más un genio maligno que me mete cosas en el cerebro, ¿no? Es como si yo fuera un cerebro en una cubeta y el genio maligno me metiera cosas y pues yo creyera estar viviendo en una realidad que no existe como tal, ¿no? O un poco lo que pasa en Matrix, bueno, que espero que hayan visto Matrix porque es una película de hace 20 años, ¿no? En donde pues eso es lo que pasa, ¿no? Que están así pues, casi en una cubeta y están viviendo en un mundo que no es porque hay una especie de genio maligno que les mete cosas, ¿no? O como en estas otras películas que las tradujeron como El Vengador del Futuro, Total Recall, que están basadas en cuentos de Philip K. Dick, en donde pues te meten como cosas en la cabeza y pues tú no las estás viviendo en realidad, ¿no? Sino que simplemente crees que las estás viviendo. O como en esta película donde sale Jim Carrey, ¿no? De que se borran la memoria, la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, ¿no? Que no sé, el genio maligno ahí sería como estos monitos que o te meten o te borran recuerdos más bien. Que es un poco lo que le pasa a Descartes. Entonces dice, a lo mejor, pues yo soy un cerebro en una cubeta, que eso más bien es como analítico del siglo XX. Bueno, yo soy un cerebro que alguien me está metiendo como cosas, y eso tiene como cierto sentido, pero aquí las dos posturas serían, ¿de verdad soy un cerebro en una cubeta y un genio maligno me está metiendo cosas? A lo que Descartes le contrapone otra idea, que es la de que existe un Dios todopoderoso y bondadoso que no permitiría que un genio maligno me meta ideas raras en la cabeza. Entonces, ahí tenemos como estas dos posturas y lo que haría Descartes sería como decir, a ver, ¿qué genera como menos contradicciones? Y esta, no sé, o sea, desde que yo la leí cuando iba en la licenciatura me parecía como extraña, porque, pues primero Descartes hace ahí como todo un batidillo de nuestras certezas y nuestras dudas, etcétera, y luego parece que se sale por la vía más rápida, por decir, pues Diosito no me puede engañar, y ya, ¿no? Y así como que se limpia las manos y después de eso viene como todo un gran problema en torno al escepticismo en la filosofía. Pero es más o menos esto, ¿no? Parece que para Descartes la solución que genera menos contradicciones, la solución que es como más, eh, que no quiero decir cómoda, porque ya cómoda tiene como este elemento peyorativo, más conveniente,
pues es esta otra, ¿no? Y yo les decía hace rato que, no sé, un poco como este método de Maimónides supone dejar un poco de lado nuestras creencias, porque no se trata para Maimónides eh, de una apelación a la autoridad, ¿no? De decir, pues la Biblia dice eso y por eso lo tendríamos que aceptar, sino que mediante un ejercicio racional llegáramos a concluir que lo que es correcto es esto y que además esto después podríamos ver que está en concordancia con lo que dice la Torah. Pero a final de cuentas, pues ya está como esta visión del mundo de, evidentemente, una persona formada dentro de una, no sé, como de una concepción, pues va a tener ahí esta cosa que es muy difícil como quitársela, ¿no? Y lo mismo pasaba con Descartes, que tenemos como este trasfondo cristiano que pues no te lo puedes quitar, ya sea por convicción propia o porque si te lo quitas la Inquisición te va a quemar, pero que al final de cuentas acaba como eh, influyendo como en lo que dices, ¿no? Entonces aquí tenemos como esta cosa. El caso es que regresando a Maimónides y quitándonos como todos estos ejemplos raros, pues tenemos esto, ¿no? Esta es como reducción a dos posturas, confrontación entre esas dos posturas para ver cuál es como menos contradictoria, que sería más o menos el método que encontramos como en estos dos, en estos tres libros de la Guía de Perplejos, y que serviría como para todas estas perplejidades a las que un creyente medio se encontraría como en cierto momento de su vida, ¿no? Si se pregunta, pues, ¿qué pasa con los ángeles? ¿O qué pasa con el mal? ¿O qué pasa con, no sé, cualquier otra cosa, con el pecado? Pues Maimónides tendría como esta propuesta, que por supuesto ya la chamba está hecha, solamente sería ir como al texto, que por supuesto por eso es una guía, e ir viendo más o menos cómo está. Por supuesto tampoco es esta cosa como el catecismo de, a ver, ¿cuál es, no sé, las tres personas de la Trinidad y vas al catecismo y dices Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que más bien el punto es que quien lea la guía pueda ver que racionalmente se llega como a esta conclusión, ¿no? Que es algo que no está en un catecismo, como en algo que te tienes que aprender así, tal cual. Pero bueno, no sé si hasta acá hay preguntas, algún comentario, ¿no? Bueno, y si no, pues me gustaría tocar un par de cosas más que tienen que ver, por supuesto, con esta concepción del mundo, ¿no? O sea, ya tenemos eh, un poco como este método que va a seguir Maimónides. Ya vimos un poco que evidentemente se va a decantar por el hecho de que existe una voluntad superior que ordena todo el universo. Y me interesan al menos dos puntos que están relacionados, sobre todo el segundo, con algunas cosas que hemos visto antes. El primero de ellos tiene que ver con eh, lo que Maimónides llama la eviternidad del mundo, y la otra tiene que ver con el mal y la materia. Eh, por supuesto, ya dijimos que choca Maimónides con la postura aristotélica, porque más bien está chocando la postura judía con la postura aristotélica, en el sentido en el que eh, el mundo sí tuvo un principio, ¿no? Maimónides dice, sí hay un principio en el mundo, es racionalmente comprobable y además está eh, sancionado por la escritura, ¿no? Como corroborado por la escritura, pero de ahí no se sigue que este mundo tenga que dejar de existir en algún punto, ¿no? O sea, no es que Dios haya creado el mundo en un punto y en algún otro punto lo vaya a destruir. Dice, o sea, nada, ningún argumento ni racional ni que apele a la religión o a la escritura, nada nos hace suponer que este mundo se va a destruir en algún momento, ¿no? No al menos en el texto judío, ¿no? A lo mejor en el texto cristiano, pues uno puede decir, pues va a venir el juicio final, el fin de los tiempos, etcétera, pero de este lado todavía no, ¿no? Y incluso esta cosa del apocalipsis, pues puede tomarse como con ciertas eh, reservas, porque una de las cosas que dice Maimónides, que igual comentaba, no recuerdo si eso lo comentaba en los videos, era que tampoco había que tomarse tan literal o de forma tan literal lo que decía la Torah, ¿no? O sea, había como que hacer una interpretación racional y aplicar como este método, en lo cual sí se diferencia un poco como de la cábala judía,
en donde se acuerdan, ¿no? O sea, la cábala judía, dado que supone esta equivalencia muy fuerte entre lenguaje y materia, supone a su vez que el mundo es como la Torá desenvuelta y la Torá es el mundo por escrito. De manera que ahí sí se tendría que tomar de manera literal lo que dice eh, el texto, cosa que no sucede acá, ¿no? Hay un poco de examen más racional, etcétera. Y entonces, este examen racional al que se somete eh, la idea de si el mundo tiene un final o no, que tampoco choca, por supuesto, con esta tradición cabalista, llega a la conclusión de que no, ¿no? O sea, no se tiene que destruir. No hay nada en el texto, ni literal, ni alegórica, ni metafóricamente, que suponga que este mundo se tiene que destruir. De manera que si bien hay en principio un choque con la postura aristotélica, que supone que el mundo siempre ha existido, eh, hay una concordancia con ella en el sentido de que no tiene un final, ¿no? O sea, en Aristóteles, ahí está, y ha existido siempre y siempre va a existir, pero en esta postura de Maimónides sí tuvo un principio, pero no tiene un final, siempre va a existir, ¿no? Entonces, eh, choca en esta primera parte, pero en esta segunda ya no. Entonces ahí está como una cierta concordancia, ¿no? Igual va a aceptar como algunas otras cositas, como este movimiento circular de los astros, eh, porque pues para Aristóteles el movimiento circular es un movimiento perfecto. Maimónides pues va a decir, claro, hay un Dios que le puso movimiento y cierta celeridad a los astros, y ese movimiento en tanto que viene de Dios es perfecto, ¿no? Eso no choca con lo que dice Aristóteles, eso no choca con un argumento racional, eso no genera una contradicción, y eso tampoco contradice quizá lo que dice el texto de la Torah, ¿no? Entonces ahí está como esta cosa. Entonces el mundo no es eterno, va a decir Maimónides, sino el mundo es eviterno, ¿no? Que quién sabe cuál sea su etimología. El mundo empezó en algún momento y no tiene como un final, ¿no? Es como de aquí para adelante. Si el mundo fuera eterno, pues el mundo, desde el punto donde estamos, pues ni tiene fin para acá ni para acá, como que siempre ahí está. Y bueno, ese era un punto que quería tocar. El otro punto es el tema del mal. Y este tema es bien interesante porque nos conecta un poco con algo que ya hemos visto y con esta escala y con esta jerarquía eh, que está como desde arriba con Dios y la materia, porque justamente lo que va a decir Maimónides, que se parece un poco a lo que dice Agustín, es que el mal no tiene sustancia. El mal más bien es una privación, ¿no? Eh, es un alejarse de Dios en este sentido, evidentemente más religioso. Pero además tenemos que el mal tiene relación con la materia, ujú, porque podemos decir, recuperando también estas cuestiones aristotélicas sobre el hilemorfismo, que las cosas tienen una materia y tienen una forma, ¿no? No solamente es una materia ahí como extraña, sino la materia siempre tiene una forma y ya está pegada, ¿no? Esta cosa de Aristóteles cuando dice que esta esfera de bronce, pues es bronce y el bronce es la materia y la forma es la esfera, eh, ¿cómo decirlo? Analíticamente o es sistemática, esquemáticamente son dos cosas diferentes, pero pues están ahí pegadas, ¿no? Que tampoco choca con esta idea del demiurgo platónico, porque el demiurgo platónico lo que hace es ordenar la materia prima que en un principio era informe, y lo que hace es meterle forma, meterle un alma, que es básicamente lo mismo que dice la escritura, o en algunas traducciones donde dicen el principio Dios creó el cielo y la tierra, que es esta materia prima, y esta materia prima era informe, ¿no? De manera que tenemos acá dos polos, ¿no? La forma y la materia, que Maimónides va a identificar un poco con el cuerpo y el alma. Evidentemente el cuerpo es materia y el alma será algo así como la forma. Y por supuesto el mal aquí va a tener que ver con la materia, porque la materia es como esta parte inferior, mientras que la forma o el alma es esta parte superior. Evidentemente, si suponemos que el mal no es sustancia, sino privación,
y suponemos además una escala en donde hasta arriba está Dios y hasta abajo está la materia, es evidente que lo que está más abajo está más privado de Dios. Y por lo tanto el mal estaría ahí, ¿no? La corrupción, que también remite como estas cuestiones aristotélicas, es algo que es propio de la materia, es algo que es propio de los cuatro elementos, es algo que se da en el mundo sublunar, en el mundo material, pero no en el mundo supralunar, ¿no? O sea, la corrupción y la generación, la vida, la muerte, que yo me muera y me llene de gusanos, que mi perro se muera y, no sé, se vuelva huesos, es algo propio de su materia, ¿no? Incluso el que yo me muera y me enferme y pase cualquier cosa, es algo que le pasa a mi cuerpo. De modo que aquí hay como una eh, postura bien definida en donde los males o el mal, en el caso del ser humano, procede de la materia y no de la forma, ¿no? Porque la forma de nuevo es como esta cosa que sería como el alma o como esta cosa que sería superior. En términos platónicos, la forma sería eso, ¿no? Las ideas platónicas que en nuestra escala corresponderían a este segundo nivel, que es el nivel del nous, del intelecto o del demiurgo, ¿no? Ahí están como estas formas, que después lo que hace el demiurgo justamente es metérselas a la materia. Entonces ahí está. Eh, eh, y bueno, les decía entonces, es que tenía por aquí una nota que perdí, pero les decía entonces que el mal es esto, ¿no? El mal es una privación de Dios, no es una sustancia. Tenemos esta cosa tipo Agustín, ¿no? Que, donde tenemos que, de nuevo, el mal es como un alejarse de Dios, eh, que pasa algo así como con la luz, ¿no? Y la luz y la oscuridad, que además son cosas que se identifican como muy generalmente con el bien y el mal, ¿no? Esta cosa que decíamos, que cuando el sol sale, eh, genera el día, la luz, y cuando se mete genera la noche, la oscuridad, y que posteriormente estas dos cosas se asocian tanto con el bien como con el mal, ¿no? Pero no es que haya una sustancia así como que dé oscuridad, sino que la oscuridad más bien es la ausencia de luz, ¿no? O sea, no es que uno tenga un apagador y diga, a ver, pues no sé, enciende la oscuridad, porque eso no pasa, ¿no? Uno puede picarle al apagador y lo que pasa es que se va a encender un foco y eso va a generar luz. Y cuando no hay luz o cuando uno apaga, pues más bien hay oscuridad, ¿no? No es que sea como sustancial. Entonces, si tenemos esta cosa de que el mal es un alejarse de Dios y de que el mal es propio de la materia, tenemos, por supuesto, que para evitar el mal, pues tendríamos que despegarnos de la materia, ¿no? Tendríamos que relegar lo más posible todas estas cuestiones corporales y centrarnos más bien como en nuestra alma, que es más o menos lo mismo que ya vimos con Cicerón, que es más o menos lo mismo que ya vimos con Platón, ¿no? O sea, el alma viene de algún lugar superior, el ser humano es más su alma o es principalmente su alma y no su cuerpo, y para regresar al lugar de donde viene, pues debería como, eh, ¿cómo se dice? Debería cultivar como este nivel más elevado que es el alma. Pero Maimónides hace una distinción que es como interesante, porque dice, sí, evidentemente todos los males tienen que ver con este nivel inferior, que es privación, que es la materia, que es el cuerpo, pero también hay algunos que son más males que otros, ¿no? Dice, nosotros somos seres humanos y no podemos ser seres humanos sin un cuerpo, o sea, es nuestra naturaleza. Tenemos un alma y un cuerpo y por más que queramos y por más que fomentemos nuestra alma, pues tenemos un cuerpo, ¿no? Mientras somos seres humanos y tenemos materia y estamos pegados al mal. Y hay ciertas cosas propias del cuerpo y de la materia que están pegadas al mal, pero pues hay niveles, ¿no? Como están los perros, hay razas. Porque, por ejemplo, o sea, yo me puedo emborrachar y abandonarme a los placeres corporales y a la lujuria, etcétera, pero pues también tengo que ir al baño, ¿no? Pues también tengo que orinar y defecar y lo que sea. Y las dos cosas son propias del cuerpo. Ujú. Y en tanto tal, las dos cosas
están pegadas al mal porque están pegadas a la materia, pero tener que defecar o tener que orinar o tener que comer es una cuestión natural, por así llamarla, mientras que emborracharme y embriagarme y, no sé, arrojarme a la lujuria, etcétera, es algo que tiene que ver más bien con una elección eh, diferente. O sea, yo no puedo elegir comer, o sea, es necesario, es como que mi cuerpo me lo pide, igual como ir al baño, pero sí puedo elegir o no abandonarme como a estos placeres de la carne o de la lujuria o no sé, de cualquier otra cosa. De manera que ahí ya se nota como un cierto influjo como del alma, ¿no? Como que en esta decisión, porque pues hay unas cosas que pues dada mi condición material no puedo evitar, pero hay otras cosas que sí. Y justamente fomentar como esta parte superior del alma, pues tendrá que ver con estas cosas. Pico de la Mirándola tiene algo muy parecido cuando habla en el discurso sobre la dignidad del hombre, como de esta capacidad de elección que tiene el ser humano. Pero bueno, por supuesto, eso lo veremos el siguiente semestre. De modo que, bueno, al final, aún con todas estas distinciones que hay en la materia, el cuerpo humano, en tanto material, acaba siendo una especie de velo que nos separa de Dios, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo esta distinción que es bien interesante, ¿no? Hay una barrera que no podemos superar para ver a Dios. ¿Se acuerdan que en nuestra escala, donde tenemos hasta arriba a Dios o la unidad, luego el nous, el alma, las naturalezas celestes y la materia, nosotros no podríamos superar esa barrera que nos separa de la unidad, ¿no? La unidad está más allá. Cuando vimos esta cuestión de las sefirot, que son como estas emanaciones divinas, hay una barrera que nos impide pasar a la tercera sefirot, que es la vina. O sea, esta barrera no se puede superar. Y esta barrera que no se puede superar estaría asociada, por supuesto, en Maimónides con la materia, ¿no? La materia es este velo que pues, no nos deja pasar, que también se parece un poco a esta cuestión de cuando el alma cae en Macrobio, ¿no? ¿Se acuerdan que el alma cae y va pasando por cada una de las esferas de los planetas y en ese paso se va cubriendo como de algo, ¿no? Así como si fuera una cebolla y se fuera cubriendo. Eh, eh, Evidentemente ahí ese no es propiamente la materia, sino que es lo que después Ficino va a llamar el espíritu, pero esa cobertura que al final va a encajarse con el cuerpo es lo que nos separa como de esta divinidad, ¿no? Uno no puede regresar a la divinidad o no puede llegar ahí arriba cubierto con este velo. Tendría como que deshacerse de, de este velo, que es un poco lo que pasa en Macrobio, cuando el alma cae por la puerta de Cáncer, pues se llena de todas estas cosas, pero cuando sale por la puerta de Capricornio, pues se va liberando de todas estas cosas. Tenemos como esta explicación recurrente que me parece que no aplica del todo como al judaísmo, en donde el alma viene de algún lugar superior, cae, adquiere ciertas cosas y la única manera de que regrese es liberándose de estas cosas. Hay, por supuesto, una cierta reticencia ante la materia, pero tendríamos ahí como cierta, eh, como cierto parecido de familia, ¿no? Que por supuesto ya jalado como a un contexto más cristiano, pues va a tener como más sentido y va a tener como más concordancia con esta explicación platónica. Pero bueno, hasta acá con esta cuestión del mal, que no es sustancial, sino ausencia, privación. Maimónides también identifica el mal con la ignorancia, porque eh, esto es como muy socrático, ¿no? De uno no hace mal conscientemente, sino porque no sabe que está haciendo mal. Uno no tendería al mal naturalmente, sino por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento del bien. De manera que tenemos siempre como esta cosa de que el mal es ausencia, ¿no? El mal está identificado con la materia y si tenemos como una escala donde arriba está todo lo bueno, pues evidentemente hasta abajo estará como todo lo malo. Pero bueno, hasta acá con esta cuestión de Maimónides y algunas cuestiones del mundo. No sé si haya preguntas, algún comentario.
Bueno, parece que no. Solo una cosa que me vino a la mente ahorita, que esto es algo que dice Francis Yates en un libro que se llama Giordano Bruno y la tradición hermética, que lo que hace es recuperar como, pues eso, la tradición hermética. Y dice que en esta idea de que hay una escala en donde hasta arriba está Dios y hasta abajo está la materia, hay dos posturas de ver la materia, que son dos posturas gnósticas además. Una postura la llama la postura optimista y la otra la postura pesimista. La postura pesimista ve a la materia como algo indeseable, algo sucio, algo despreciable, de lo cual nos tendríamos que separar. Que de nuevo, ¿no? Se parece mucho a lo que hemos visto. De manera que estos gnósticos pesimistas pues van a renegar del cuerpo y de la materia y van a tratar como de centrarse en el alma. La postura optimista comparte la escala, comparte la idea de que lo que está arriba es mejor y lo que está abajo es peor, la materia es peor, pero la diferencia es que ellos consideran que la materia no es del todo despreciable, porque si bien es el último punto de la escala y si bien es lo que tiene menos divinidad, es el primer escalón que nos ayudaría como a regresar a la cima de la escala, ¿no? Entonces, es como una pequeña diferencia que hay ahí de matiz en cuanto a la materia, porque la materia es mala, despreciable, pero en tanto que unos la verían así como diría el peje, ¿no? Así como de fuchicaca, otros la verían como un trampolín, ¿no? Sería como el primer trampolín en el que uno brinca y a partir de ese trampolín sube. Que de nuevo, eso es algo que pues más bien se explota como en el Renacimiento, porque la manera de subir va a tener que ver con imágenes. No sé si lo he dicho en este curso, pero hemos hablado de la posibilidad de un descenso, que de hecho es el descenso que se da desde Dios a la materia, y junto con ello la posibilidad de un ascenso. La diferencia aquí es que el descenso es, por llamarlo de alguna manera, ontológico, y el ascenso es un ascenso epistemológico, propio del ser humano, ¿no? Y ese ascenso epistemológico va a empezar por la materia, porque no tiene otro punto de donde empezar. Pero bueno, eso lo veremos después. Alex pregunta que cuáles serían desde la perspectiva de Yates tales místicos positivos. Pues es que habla más bien de gnósticos, no de místicos. No tengo como tan fresco ahorita, pero si quieres busco como el texto y les paso ahí como el pasaje en específico, porque habla del gnosticismo, ¿no? Y el gnosticismo era como esta cuasi herejía cristiana. Bueno, sí, gnósticos. Es que justo los gnósticos eran esto, ¿no? Una secta cristiana, protocristiana, de ese periodo en donde les decía que pues, el cristianismo pues, todavía era medio perseguido, así. Y en lo que se iba conformando, los gnósticos era como esta rama que suponía que para la salvación uno debería tener conocimiento. A diferencia que fue la postura que triunfó un poco en el cristianismo, a diferencia de la postura que decía que para que tú fueras salvo, pues solamente tendrías que creer. No tendrías que hacer ninguna otra cosa más que creer en Cristo, ¿no? Los gnósticos eran así como ¿cómo decirlo? No se me ocurre otra palabra que aristócratas, como los fifís de la salvación, mientras que los cristianos pues eran los buena onda, ¿no? Así que pues para todo mundo hay salvación. Y entonces dentro de estos gnósticos, que justamente de ahí viene su nombre, ¿no? Gnosis, conocimiento, es necesario conocer, es necesario ser culto, es necesario cultivarse, conocer todos estos misterios para alcanzar esta conexión de Dios. Dentro de esta rama que son los gnósticos, pues había como estos, ¿no? Pesimistas y optimistas que pues todos tenían como claro, esta noción de que la materia era
eh, despreciable, pero tenían como este matiz, ¿no? Sobre los detalles de cómo veían la materia estos dos, pues ahí sí, es justo lo que no tengo como tan fresco, pero les digo, pues reviso por ahí y pues ya, se los pongo por acá, se los agrego ahí en el Classroom. Ajá. No sé si haya como alguna otra cosa. Ahorita que recuerdo esto de las preguntas, Olivia me había preguntado en la clase pasada que si conocía algún texto eh, que hablara sobre eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo era? Como de este ambiente de Lul y de estas cosas. Y encontré uno que más bien habla sobre, que era el que te decía que tenía, que más bien habla sobre el arte, pero no habla como del contexto en general así y este ambiente. Pero igual si quieres lo pego por ahí. Eh, bueno, y dices que tienes otra pregunta que no se relaciona con el tema. Pero bueno, no sé si haya otra pregunta más o alguien tenga algo por ahí perdido. Y si no, pues podrías hacer tu pregunta, Olivia. Muchas gracias. Dijiste ahorita que se relaciona el texto con el arte. ¿Cuál texto? Ahorita El- el que comentaste, es que como que se el- cortó mi internet, bueno, se cortó la voz. Ajá, pues sí, bueno, me refería como al arte combinatorio de Lul, que es como lo llaman, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que su libro se llama El Ars Brevis? Ajá, Y que justamente el arte luliano, pues era esta cosa de combinar los principios básicos con las ruedas. ajá. Y entonces justamente lo que dice al principio del libro dice, este no es un libro sobre contenidos, sino sobre el método que sigue el Lul, y pues todo más bien está centrado como en esto, Ujú. más que como en este contexto cultural y todo. Sí, no, 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 no tanto el contexto cultural, bueno, sino la forma de ver todo el conocimiento, ¿no? La forma de organizar, Ujú, como ese, sí, metódico podría ser. exacto, ajá. Sí, o sea, justamente es esto lo que trata el libro, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, Ok, sí, pues puedes, me pasas el dato. Porque no encontré estuve buscando la gramática de Nebrija que había comentado sobre esta especie de ruedas que igual combina las clases de palabra para poder aprender latín. De hecho, fue una gramática especial que hizo, pero no ajá, la encontré, no encontré las imágenes, pero es algo similar a lo que, ok, a las combinaciones que nos comentaste, ¿no? ajá, Bueno, eso sobre Lul, pero tengo otra pregunta. Ahorita que estabas hablando de la mente, ujú, recordé un tema que viene en uno de los textos que trabajo. De los textos que trabajo son del 17. eh, pero habla, no sé, y no sé si tú tengas referencia, perdón si lo menciono aquí, pero es que no no he te encontrado preocupes. una referencia a esa temática. Sobre el texto dice que hay tres mentes. Ajá, Y tiene el término nous, o sea, en griego, pues, o sea, en griego transliterado al latín, ajá, pero yo no he encontrado una referencia dentro los textos son salmos, o sea, esto ajá, es literatura cristiana, católica, pues, pero no he encontrado ninguna referencia a qué se referirá el autor con esas tres mentes. ok. No sé, habría que ver un poco el contexto, pero estaba leyendo justo también para la tesis un libro que se llama Filosofía de la Imaginación, que habla de Averroes, y ahí tienen una discusión en torno a los tipos de intelecto, que además tiene que ver con Aristóteles, que no los tengo como tan presentes ahora, pero hay algo así como un intelecto agente, un intelecto no sé qué y otro intelecto no Ah, sé. sí, 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 sí. Ajá. Entonces, digo, no sé, por eso digo que habría que ver más contexto, pero se me ocurre que podría ir por ahí, ¿no? Pues sí, bueno, no sé, es que el texto, o sea, son salmos, la temática que estoy trabajando es como la muerte, la penitencia, Ajá, la penitencia cristiana, ¿no? Como el autor pide que se le aplique una pena porque ha pecado mucho. Entonces, ok, el salmo comienza así con las tres mentes que entierran los huesos, o sea, es algo así como gore, un tanto gore, ok, que entierran los tres huesos en la tierra y luego los desentierran, o sea, es algo muy raro y yo no he encontrado referencia a esas tres mentes y no se me había ocurrido buscar
dentro de la filosofía, pues, porque he buscado en el ámbito de la doctrina, de la iglesia, de la historia de la iglesia, Claro. de las posturas, pero filosóficamente no lo había pensado. Bueno, es como figura. Pues no sé, o sea, con lo que me dices ahorita a lo mejor no va por los intelectos averroístas, pero no sé si conoces el léxico de Silvia Magnavaca, No, 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 no. ajá, que según yo lo tenía por acá, no sé, eh, pero es algo así como un diccionario de términos que se usaban en la Edad Media. Aquí está, se llama Léxico Técnico de Filosofía Medieval. A ver, Ah, ok. voy a compartir esta pantalla. De todos modos lo pongo en el Drive, ¿no? Sí, gracias. Ajá, y entonces pues habría como que ver, habría que buscar qué dice como en mente, ¿no? A ver, Sí, 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 bueno, no sé a qué se refiera. Yo lo he buscado y no hay algo que refiera a esa idea. Bueno, perdón, y ahorita me surgió con lo que estabas ah, me surgió la sí, inquietud que tengo y que no he resuelto. sí, pues mira, habrá que verle porque este es como uno de estos textos así, casi casi como de la guía de perplejos, ¿no? Cuando ya no sabes qué pasa, pues lo vas a buscar. Pues aquí está, mira, mens, mira, suele tomarse como equivalente, ay, se me fue, de la Ajá. palabra nous, ¿no? En todo caso, siempre alude a la facultad intelectiva del alma humana, ta. Y es que eso se me hace raro porque el autor pudo haber ocupado mens. O sea, Ajá. Pero mira, pues aquí está, ¿no? Cuestiones de Agustín, uh-huh. cuestiones de... Sí, sí puedes postearlo, por favor. Bueno, Sí, publicarlo en sí, el- sí, lo subo al Drive y pongo ahí la liga en el Facebook también y en el Classroom, porque quizá no se, quizá no se vea si nada más lo subo. Ese y el otro, el de los gnósticos locos, Ah, sí, sí, muchas gracias. Yates. Ujú. Pero bueno, espero que te sirva, te lo dejo por ahí, a ver. Uh-huh. Y, ajá, y a cualquiera que quiera ahí buscar como cosas raras, pues ya, es un buen libro. Sí, bueno, y ahora, bueno, no sé si alguien vaya a hacer otra pregunta, pero ahora que estás mencionando lo del cuerpo, de la postura de Maimónides, ¿hay algún otro autor que preceda en esta postura sobre el cuerpo? Mm, ¿Que lo preceda? pues tanto así como autor, no estoy seguro, pero seguramente esta postura que tiene Maimónides sobre el cuerpo y el mal debe venir de toda la tradición talmúdica y de comentarios a la Torah. Entonces, tanto así como un autor, no te podría decir, ¿no? Porque Maimónides es como el autor de esa época. Habría que buscar más bien como Ok. esta, ajá, o sea, dentro del judaísmo habría que buscar como dentro de esta tradición. Eh, y a lo mejor si encontramos un autor que hable como del cuerpo y su relación con el mal, pues más bien sería fuera de esta tradición y ahí a lo mejor, no sé, o sea, sé que Agustín habla como del mal como ausencia, pero no estoy seguro hasta qué punto la relaciona con el cuerpo. A lo mejor por este contexto cristiano, pues también hay algo, ¿no? Pero no estoy seguro, es algo como que me aventuro no sé, a especular. Ok, sí, porque lo pensaba en los ascetas, ¿no? Los castigos corporales Sí, y todas estas cuestiones de la Edad Media, ¿no? Finales del indio, pero no sé si había, por ejemplo, algún autor en esa época que tratara el tema igual, o Maimónides fue que comenzó a desarrollarlo a partir de esta visión, ¿no? Que mencionas del bien y del mal. sí, o sea, pues yo dudo mucho que Maimónides sea como el punto de partida de aquí para allá, porque de nuevo, me parece que es como una de estas cuestiones cuasi universales, ya no en la filosofía, ¿no? Sino como en pensamiento humano, de identificar como el cuerpo con algún tipo de mal, ¿no? O sea, no sé, imagínate que, o sea, desde los textos bíblicos, ¿no? En Levítico, a lo mejor a mí me da lepra,
y pues eso tiene que ver con el mal, ¿no? O sea, y el mal no está en mi alma, sino está en mi cuerpo. O sea, de nuevo, Ujú. o sea, si me duele la panza porque tragué como puerco, pues lo que me duele es el cuerpo, ¿no? No el alma. Entonces me parece que es así como un tópico recurrente, o sea, que incluso, o sea, pienso como en los budistas, ¿no? Como en esta historia del Buda, cuando se encuentra como estos ascetas extremos, pues más bien estos ascetas lo que hacen es despreciar el cuerpo, ¿no? Y se enojan muchísimo cuando Siddhartha come arroz, ¿no? Porque dicen que es así como, eh, no sé, casi como que cayó en la gula, ¿no? Porque justamente ellos igual están despreciando el cuerpo, ¿no? O sea, este desprecio al cuerpo los acerca como más, en este caso, a la iluminación, a lo que sea. Entonces, por eso creo que hablar como de autores es como complicado. Ok, Y más, como por ideas. ejemplo, ajá, como en este periodo. Entonces, fuera de Maimónides, te digo, no sé, se me ocurre a lo mejor Agustín, pero pues más bien habría como que rascar por ahí. Este, y seguramente encontraríamos como en muchos otros, ¿no? Ok, ok. Sí, es que está, van a estar muy como, no de moda, sino que están surgiendo muchos estudios acerca del cuerpo, ¿no? Y cuáles son las implicaciones que ha tenido en la visión Claro, corporal desde el punto de vista religioso y cómo es que influye ajá, en pues, ahora, ¿no? Que como claro. sigue determinándonos, pero bueno, gracias, gracias. Sí, 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 sí. O sea, te digo que es como un tema así, o sea, porque, no sé, pienso después en los místicos, a Eckhart, que vamos a ver después, o San Juan de la Cruz, que se ponía cilicios así para sangrar el cuerpo, y bueno, que también tenía que ver con simular las heridas que tuvo Cristo. Entonces, creo que es como un tema recurrente, ¿no? Entonces uno podría rascar casi en cualquier lado y encontrar ahí como en algo, a excepción quizá de estas posturas como tántricas, hindús, en donde el cuerpo, que a lo mejor eso tiene que ver con estas posturas optimistas, ¿no? O digo, en un ejemplo como muy banal, en una postura pesimista de la materia y del cuerpo, pues el cuerpo es despreciable, hay que dejarlo, no hay que comer arroces, un lujo, hay que castigarnos porque el cuerpo es malo, pero en una visión como tántrica, que además sería como hasta sexual, no, el cuerpo es como parte de esta cosa que te va a llevar como a, lo voy a decir como muy burdamente, ¿no? Como estar en sintonía con el universo, ¿no? Entonces, no sé, es como interesante, ya me hiciste pensar ahí en variaciones contemporáneas que sí, supongo que están como de moda y están ahí presentes, pues porque es algo pues no sé, es inherente casi a nuestra naturaleza humana. Pero bueno, gracias por tu comentario, ya nos hizo pensar ahí varias cosas. No sé si haya alguna otra cosa, algún comentario, algo que quede volando. Bueno, y si no, pues lo dejamos por acá hoy, ya que se está haciendo de noche. Ya la siguiente semana ya va a ser de noche cuando estemos en clase. El, el primero y el 2 me parece que no hay clases, pero el miércoles sí, sí, entonces no nos toca el descanso, así que nos veremos por acá el miércoles. Lo que vamos a leer va a ser un poco de la docta ignorancia de Nicolás de Cusa, evidentemente centrados como en el tema que nos importa, y aquí vamos a ver de nuevo como esta barrera que hay entre Dios allá arriba y el mundo acá abajo, que hay como una cierta equivalencia ahí. Les voy a dejar por ahí el PDF y las páginas que habrá que revisar, igual subiré un par de videos y pues ya, nos vemos por acá el miércoles. En un ratito subo también este texto de Yates y este otro de Silvia McNavaca. ¿Va? Pues vale, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos la siguiente. Gracias, profe. Nos